con la llegó la otra corriente literaria. ¿Cuál sigue? El Renacimiento. ¿Qué vemos ahí? Los textos se vuelven más románticos. Ajá. ¿Qué más? Ideas contrarias a la iglesia. Comienzan a despertar en contra de la iglesia, mas no se da del todo hasta la Ilustración. Pero ya comienza a ver el hombre que no nada más existe Dios, sino que existe él mismo y que él también puede embellecer al mundo. ¿Ok? Aún no se ha abierto a todo, pero puede expresarse ya. ¿Ok? ¿Qué corriente sigue? El barroco. ¿Qué características tiene el barroco? Tiene aspectos de... Sí, tiene muchos aspectos religiosos. ¿Qué más? Recursos estilísticos. Recursos estilísticos demasiado utilizados. ¿Es como un estilo de qué tipo? Exagerado o churriguresco. Esa es la característica principal de esa corriente literaria, que todo es sumamente exagerado, desde las emociones hasta la forma estilística de escribir. ¿Ok? Acuérdense que en ese momento tienes que casi leer 3, 4 veces un mismo texto, una misma página para entenderlo, precisamente por lo cargado de los recursos estilísticos en la lectura. Después, ¿qué tenemos? Neoclasicismo. ¿Qué características tiene el neoclasicismo? La invención retoman los gustos antiguos. Retoma los gustos antiguos, nos regresamos inclusive hasta la época de la literatura antigua, ¿ok? Para bajarle el nivel o carga tanto emocional como de recursos estilísticos a la lectura y sea un poco más digerible. De a poco dijeron, bueno, si no me está funcionando esto que le estoy echando demasiado de mi cosecha, bueno, pues me voy a regresar a lo que es seguro, que es el inicio, ¿ok? Por eso es que se regresan a lo clásico, es neoclasismo, nuevamente a lo clásico, ¿ok? ¿Qué sigue? ¿Qué otra corriente vimos? Romanticismo, ok. En el romanticismo, ¿qué observamos? Observamos que ya todo, estamos viendo la expresión del autor, que como que se sale de su realidad. No Exacto. quiere entender la realidad y por eso se mete en un mundo de fantasía. Exactamente, quiere extraerse de la realidad porque la realidad que ve es demasiado cruel, una realidad con muchos movimientos, con muchos cambios, porque estamos precisamente despertando en el siglo de las luces, el siglo XVIII, ¿ok? En donde se está mostrando al hombre cómo es de cruel, el hombre cómo empieza a hacer muchas, bueno, cómo ha hecho muchas cosas y que ya no están de acuerdo en ellas. Acuérdense que en ese momento, históricamente, estamos despertando a lo que son los 5 derechos naturales del hombre. ¿Cuáles son los 5 derechos naturales del hombre? Primero la vida, ¿no? El derecho a la vida. Primero, luego la felicidad, la libertad, ¿qué más? La igualdad, ¿qué más? Y el derecho a la propiedad, ¿ok? Porque acuérdense que anteriormente eso que eran, era un sistema feudal, eran prácticamente esclavos, ¿ok? No traían grilletes, pero finalmente le debían toda su lealtad a un rey y todos sus recursos a un rey eran prácticamente esclavos. Entonces, al llegar a estas nuevas ideas de ilustración, las plasman en el romanticismo. Por eso se abstraen, por eso es una lectura subjetiva o objetiva. Subjetiva, completamente subjetiva. Y siempre va a hablar desde qué punto de vista del autor. Así es, va a estar el yo. ¿Ok? Es el yo. Yo, siempre yo, después yo y para siempre yo. ¿Ok? Es la ley del yo en el romanticismo. Bueno. Entonces, ahorita vamos a retomar y nos faltan todavía 4 corrientes literarias que vamos a ver hoy. Salud. Vamos a ver la primera parte del siglo XIX.
voy a buscar una corriente sumamente contraria al romanticismo, que es el realismo y naturalismo. Ok.
Ok. ¿Qué tenemos de eventos históricos a nivel mundial durante la primera parte del siglo XIX? Estamos hablando años que 1800, ¿no? Primera parte. 1800, que va de 1800 a 1850, aprox. ¿Mm? Bueno, vamos a ponerlo como la historia de México, ¿ok? La independencia de México. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La revolución industrial. Continúa la revolución industrial, es algo que ya traíamos desde atrás, pero lo seguimos trayendo al frente, ¿ok? La segunda, ¿no? Dejémoslo así. Ya cuando estamos en la historia vemos las partes. Ok. ¿Ok? ¿Qué otra? ¿Qué más tenemos de eventos ahí? ¿Qué está pasando mucho antes de que se desaten las guerras mundiales? Porque eso ya es hasta el siguiente siglo, pero obviamente hay otras cosas que pasan antes. ¿Qué está ocurriendo en esos años? Bueno, ¿qué está pasando ahí, chicos? ¿Tienen libros que pueden sacar? ¿Por qué todavía pueden hacer trampa? ¿Y qué año fue? Ok, que eso, bueno, eso es acá en México, ¿no? Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, en Francia, donde nació el movimiento de Ilustración? ¿Qué pasó? Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿ok? ¿Qué más está pasando en el mundo o en México? ¿Y en qué periodo estábamos cuando está la Revolución Francesa? ¿Qué presidente estaba?
¿Quién estaba de presidente? Bueno, se da la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? ¿Quién asume el poder en Francia? Y se le llamó toda una era. ¿La era qué? En Francia. Napoleónica. ¿Y esto a qué se traduce en Francia? ¿Cómo cambia su forma de gobierno? Era monárquica y pasa a ser ¿qué? ¿Una qué? ¿Mm? No, bueno, sí, pero no. Una república, exactamente. Pasa a ser una época republicana. ¿Por qué se le llama república? ¿Qué es que sea una república? Y ya lo vimos. ¿En qué? Bueno, se divide el poder en diferentes. ¿Cómo? ¿Se debe poner en qué? ¿Cuál es el- ¿En qué? Si vas bien, se divide el poder. ¿En qué? Ya no recae todo en una persona. ¿Quién lo toma? En los poderes. Acuérdense que aquí apenas se va a instaurar toda la parte del poder judicial, pero se instauran dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque van a comenzar a haber cámaras. Acuérdense que aquí es donde van a empezar también a crear su propia constitución. Lo vamos a ver en Historia Universal. Se va a formar la Cámara de Constitucional que le llaman. Su nombre es así precisamente porque van a hacer la Constitución. Pero antes de que sea Napoleón el máximo dirigente de ese país, va a haber un consejo que se llama el directorio. El directorio va a estar formado de 5 personajes muy importantes de Francia, que le van a dar ese toque de república, porque van a ser escogidos. A partir de ahí se va a comenzar a ver toda la cuestión de la gesta de una constitución, a partir de la Cámara de Diputados que van a estar ahí, van a legislar, ¿no? La Cámara de Legisladores que va a estar en ese momento. La Revolución Francesa, vino la era napoleónica, la Revolución Industrial, en México la Guerra de los Pasteles. ¿Quién estaba de presidente en la Guerra de los Pasteles? Eso ya sería mucho más, obviamente, de 1810, obviamente. ¿Quién? No, no, es mucho más adelante. Fue Bustamante. ¿Quién? Bustamante. No, ¿en la Guerra de los Pasteles? No. ¿La Guerra de los Pasteles? Ahora te explico. Salud. Así. En el libro debe de venir una parte de la Guerra de los Pasteles. Ahí, búscame, por favor. ¿En el libro sí viene? Estoy viendo la y ya me quedan oficiales del
Presidente Santana. Pues la parte que ve la cara de los pasteles menciona Santana. Pero era chingado, ¿no? Pero era interino, ¿no? Ajá. En ese Todavía no era el momento. Ya me llegaba. ¿Me recuerdan en qué año estuvo Juárez en el primer periodo, por favor? Juárez en qué años estuvo de su primer periodo presidencial, porque en el segundo ya fue cuando falleció. En el primer periodo, ¿qué años fueron? ¿Quién preguntó? Benito Juárez. Ah, el 51, ¿no? El 51. No me acuerdo bien. ¿No viene ahí? ¿No? No está haciendo acuerdo. Pero, ¿Juárez en qué periodo estuvo su primer periodo? ¿Qué años fueron? El 58 al 71, creo. 1857. ¿Y la guerra de los pasteles en qué año fue? 38 a 39. Entonces fue Santana, ¿ok? Sí, Santana. Yo tenía ahí una duda. Como presidente. A ver, acá. Bueno, entonces, viendo los sucesos históricos, a ver, ojo acá. Atención. A nivel nacional tenemos, a ver, ya acá. Tenemos la independencia de México, tenemos la guerra de los pasteles y otros eventos que se van a dar en ese momento. Es una época demasiado revuelta en México, si se dan cuenta, por la cuestión de que los criollos se sublevan, etcétera, 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 y todo lo que viene después, el primer imperio mexicano, la caída de ese primer imperio que nada más dura un año con Agustín de Iturbide, y al no saber cómo manejarse, repite la misma historia que hacía el imperio español. Instauró una monarquía finalmente. No sabía cómo dirigirse y no había un plan B. O sea, es como decir, ya me emancipé, ya me fui de casa de mis papás. ¿Ahora qué hago? ¿A dónde me voy? ¿A dónde jalo? ¿Qué hago? Fue exactamente lo mismo. Entonces dijeron, no, pues mejor más vale chinguito ya conocido que nuevo danzón. Entonces, regresaron otra vez para atrás y, ¿me ayudas? O sea, le piden apoyo nuevamente a ciertas potencias. En este caso, una parte España y otra parte al naciente Estados Unidos. Porque ellos ya se habían emancipado. Ya eran ya eran un país diferente, ya no pertenecían a Inglaterra. ¿Ok? Entonces, tenemos esa parte en México, pero mundialmente, ¿qué tenemos? La revolución industrial, nacimiento de nuevos conocimientos y aplicación de ellas. Ya no nada más es acá traer la idea pensándole como Newton cuando le cayó la manzana. No, ya lo estaban aplicando. ¿Qué tenemos? Tenemos la Revolución Francesa. Ah, pues fui el primero en decir las ondas estas de las libertades y todo el rollo y soy el último en aplicarlas. Literal, fue el último en aplicarlas, quien las creó. Ajá. Viene a consecuencia de eso la era napoleónica. Napoleón Bonaparte dijo, bueno, entonces, pues, como yo soy del pueblo y me debo al pueblo, voy a hacerlo del pueblo. Y empezó a aplicar cuestiones que consideraba lo más importante para el pueblo, que eran que la educación. Él empezó a instaurar la educación laica y pública en su país, a poner bibliotecas, a estabilizar la moneda, que hubiera una moneda ya como tal, no cada comarca su moneda, no, ahora ya una para todos, a instaurar todo lo que eran los refrendos o los lineamientos para la cuestión tributaria, o sea, todo lo que tenía que ver con impuestos. Ajá, para sanear las finanzas, porque estaban de la fregada sus finanzas en Francia, precisamente por el saqueadero de todos los monarcas que habían estado anteriormente. Y después tenemos, en otra parte de Europa, el nacimiento del socialismo científico. ¿Dónde nace el socialismo científico? ¿Con quiénes? ¿Quién es el máximo exponente del socialismo? Carlos Marx y su achichincle Federico Engels, ¿ok? Entonces, ellos
dan pauta a este socialismo científico. ¿Por qué? Porque se basa en cuestiones de la ilustración. Utilizan el método científico para todo esto. Y hay otro movimiento socialista que es el socialismo utópico. ¿Qué es el socialismo utópico? ¿Alguien sabe? Digo, lo vamos a ver más a fondo, pero ahorita para que más o menos entiendan. ¿Qué es el socialismo utópico? ¿Qué es una utopía? Perfecto. Es un ideal. La utopía es un ideal. Algo perfecto, algo que no puede haber errores y que todo sale a la perfección. ¿Ok? Esa es una utopía. En el socialismo se maneja como que vas a tener todos los recursos, todo lo que necesitas, sin sufrirles. Muestra de ello, y lo vamos a ver, hay un exponente del socialismo utópico que creó los famosos falansterios. ¿Qué son los falansterios? Con lo que se basa hoy las famosas... Aquí en México los conocemos como coto. O ¿qué son los cotos o fraccionamientos residenciales? Han visto publicidad, principalmente en el Bajío. Querétaro, San Luis, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Bajío Occidente. Promueven mucho fraccionamientos que tienen adentro sus kinders, súper, farmacia, juegos infantiles, salón de usos múltiples, etc, etc. Es casi casi de no salgas de aquí. Aquí lo tienes todo. Esos son los falansterios. Los falansterios, gracias a lo que fue el socialismo utópico, se crearon para que la gente tuviera todo adentro y no tuviera que salir. Literal, era una comunidad amurallada en donde tenían de todo. Ahí producían su comida, producían su vestimenta, enseñaban a los niños, etcétera, etcétera. Todo lo tenían ahí. Entonces, la idea que después veremos de la persona que creó el socialismo utópico es decir, yo no necesito nada de afuera, todo lo puedo tener adentro y no necesitamos tener una estructura social. ¿A qué me refiero con eso? Clase social. Todos somos iguales, todos podemos producir de todo. En eso se basa también parte de la ideología menonita. ¿Ubican a los menonitas? Los que venden los quesitos. Bueno, ellos crean toda su ropa. Ellos crean desde la tela, su ropa, todos los artículos que van a vender, y todo lo que van a consumir, inclusive hasta sus zapatos, todo ellos lo hacen. Pocas personas salen a comprar recursos de afuera para continuar, pero son muy escogidos precisamente para que no se mezclen con la gente de afuera. ¿Mezclarse a qué me refiero? Que vayan a casarse con alguien de afuera. O sea, todos dentro de la comunidad y para la comunidad. Y eso es precisamente un socialismo utópico. Justo eso. Entonces, viendo esto, tenemos, al tener la época de la revolución industrial, vamos a tener dos movimientos muy importantes, que es el ludismo y el cartismo. ¿Alguien sabe qué es? ¿Tu corazón sabes qué es el cartismo? No te me duermas. Ponte derechito. ¿Qué es el cartismo? ¿Y a qué le suena? Son movimientos obreros, ¿no? Así Que es. hicieron en la revolución industrial. Ajá. Pero el cartismo, ¿qué es? ¿A qué le suena? Hicieron como documentos, ¿no? Yes. Pero yo no me acuerdo cómo era. Cartas, cartismo, cartas. Hicieron cartas los obreros al Parlamento inglés para que fueran reconocido todo su trabajo, no nada más en Inglaterra, sino también en lo que era, pues ya las 13 colonias se habían independizado, en los lugares donde había personal inglés, como por ejemplo en África o en otras comunidades que eran comunidades de Inglaterra. Ajá. Entonces, buscaban eso, el reconocimiento de su trabajo. ¿Por qué? Porque trabajaban por una cantidad mínima, no estaba regido bajo un salario mínimo, no tenían condiciones para trabajar. O sea, nada de que yo trabajo mis 8 horas, ahí se ven, yo ya me salí de trabajar. No, ellos trabajaban prácticamente de sol a sol. Si se enfermaban, uy, pues, qué lástima, ahí vienes cuando ya estés bien. Si se morían, pues ya, el muerto al hoyo y el vivo al gozo, el que siguen, ¿no? Entonces, realmente los trataban como, bueno, ni a los animales se les trata así actualmente, ¿no? Realmente se les trataba peor que a
lo que pudieran imaginarse. Entonces, el cartismo es un movimiento de empezar a querer, a querer generar los derechos del trabajador, ¿no? Y que fuera reconocido, que tuviera una remuneración mínima al menos, y que tuviera también derecho a la salud, principalmente, a que cuando morían tuviera una indemnización o cuando perdían alguna pieza. ¿Por qué? Porque recordemos que en la Revolución Industrial, ¿dónde trabajaba la mayoría de la gente? Principalmente, al inicio. En minas. ¿Qué pasaba en las minas? Se derrumbaba una mina, pues ya, valió, bueno, ya ahí se quedaron, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en las fábricas? Pues ya se tronó los dedos, ya se peló una mano, ya se quedó sin un brazo, ya se quedó sin una pata, pues ya no me sirve, llégale, ¿no? Bueno, entonces, para eso era el cartismo. ¿Qué pasa en el ludismo? ¿Qué es el ludismo? ¿Por qué se oponían a la revolución industrial los trabajadores? Pensaban que, ¿qué? Que los iban a sustituir por máquinas. No estaban tan mal, efectivamente sí iban a sustituirlos, pero para incrementar su producción, pero aún así iban a ocuparlos para manejar esas máquinas. Lo que no entendía la gente era eso, que los iban a capacitar para ocupar esas máquinas. Entonces, ¿qué hacían? Destruirlas. Era su acto de rebeldía. Ah, no, yo no voy a quedar sin trabajo. La rompo, ¿no? La rompo. Es eso. El ludismo es eso, es su acto de rebeldía, decir, ah, no, o sea, yo no voy a quedar sin chamba. La rompo, ¿ok? Entonces se dieron esos movimientos. Y otro movimiento muy importante en Europa, la unificación italiana y alemana. ¿Qué tienen en común Italia y Alemania en esa época? ¿Eran dirigidos por quiénes? Bueno, no sé, ya fue mucho más adelante, pero su manera de ser es muy parecida a la de en esta época, y después se notó más en la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Dictadura. Manejaban un sistema de dictadura. A pesar de que aquí, en Alemania, estaba Bismarck, que era un coronel, un general, que le servía a Guillermo I, de este lado estaba las casacas rojas, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Ahí te va. Le servía a varios de los de la nobleza italiana. No me acuerdo el nombre de la familia. Y pues bueno, deciden aquí ya, principalmente en esta, en Italia, que tienen varias provincias como es Nápoles, como es Alsacia y Lorena, como es Sicilia, todas esas comunidades, unificarlas y volverlas un solo país. Ya existía el Vaticano, y el Vaticano, si ustedes se fijan, no pertenece a Italia. El Vaticano es un país aparte. La ciudad del Vaticano está dentro del territorio italiano, pero no pertenece a Italia. Es un país independiente. ¿Ok? Entonces, precisamente como al ser Europa una entidad sumamente religiosa, le permiten tener su propia identidad del Vaticano. ¿Ok? Entonces deciden respetar esa tierra como si fuera tierra santa. Le dan su privacidad, le dan su particularidad y deciden que ese territorio no pertenece a Italia. Todo lo demás se comienza a unificar, lo vamos a ver también, al igual que Alemania. Entonces, ¿qué les dice esta primera parte del siglo XIX? Que es una época de mucho movimiento, muchísimo movimiento, de muchas ideologías, de cambiar de una era monárquica a una era completamente revolucionaria que es la republicana. Y no nada más en Francia, en América se comienza a dar todo eso también. En Europa hay países que también van a adoptar la república, pero aparte de eso van a adoptar un sistema socialista, donde no hay reyes ni hay representantes de todos, sino que todos son lo mismo. ¿Con un anarquismo? Aparte existe el anarquismo, se dio a la par. ¿Qué es la anarquía? Que no se tiene que gobernar por un gobernante, sino que todos lo pueden gobernar. Como que todos son como su propio gobernante, por así decirlo. Cada quien tiene su propia manera de dirigirse en la anarquía, ¿ok?
y va contra ¿qué? Contra lo que es no el orden, sino la autoridad. Se revela la autoridad. No reconoce una autoridad. Considera que la autoridad eres tú mismo. ¿Ok? Bueno, esa es la anarquía. Entonces, aquí si se fijan, tenemos un sinfín de ideas, de movimientos. ¿Qué pasa? Es como dijeran, mira, aquí llegó esto, acá, yo acá. Entonces, ¿tratas de qué? De ser objetivo. Ya pasaste por una parte romántica de, "Ay, sí, bueno, ahora vamos a retratar la realidad. Ya esto me va a generar una autopsia de diabetes, o sea, demasiado amor, demasiada dulzura. Me endulzas el cadáver. Entonces, vamos a volvernos objetivos, vamos a retratar la realidad como es. Entonces, se vuelve un predominio de la razón sobre el sentimiento por todos estos movimientos. Busca la verdad, o sea, lo verosímil. Utiliza el método científico. ¿Qué pasos tiene el método científico? Observación, hipótesis, un objetivo. ¿Qué más? Experimentación, análisis de resultados Experiencia. y conclusiones. Entonces, utiliza al menos una gran parte del método científico para retratar la realidad. ¿Por qué? Porque observa. Su objetivo, ¿cuál es? Retratar la realidad. Observa, hace una hipótesis de todos estos momentos. ¿Por qué se están dando? ¿Por qué se están gestando? Hacen experimentos sociales, socialismo científico, socialismo utópico, etcétera, etcétera. Es impersonal, ya no habla del yo, habla de los demás. Retrata lo que está viendo a través de su mirada, pero sin emitir un juicio, sin decir está bien o está mal, es bonito o es feo. Ya los adjetivos calificativos aquí no funcionan, ¿ok? Es obviamente una copia de la realidad, describe minuciosamente los detalles, como les decía, como una descripción fotográfica. Literal, puedes leer un libro y es en tu mente, de tan detallado que es, puedes ver el color, el sabor, el aroma, todo, o sea, en verdad te retrata tal cual era la realidad en ese momento. Reproduce un lenguaje coloquial, ¿por qué? Porque le interesa que la gente lo conozca, que lo sepa, no que te tardes en ver y volverlo a ver como 4 veces para que lo entiendas, no. O sea, te está contando el chismecito con todo, ¿sabes? Para que te eches un cafecito y te sea un buen rato. Ajá. Después dice, predomina la novela. Sí, porque ¿cómo le entra a la gente las cosas? A través de representaciones. ¿Y la novela está para qué? Para representarse. Muchas de las obras que ven ustedes aquí se pueden representar, inclusive existen películas de ellas. Una de ellas, Ana Karenina. Entonces, Madame Bovary también, ¿ok? Etcétera. Oliver Twist no se diga, está la obra de teatro y está la película, están los libros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y después te dice aquí que retrata aspectos psiquiátricos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estás tan afectado de esta realidad que ya no nada más estás retratando la realidad, sino cómo le está afectando al hombre. ¿Cómo te estás volviendo loco con tanta información, con tantos sucesos? Entonces, está retratando precisamente eso. Y aquí, por eso puse, analiza al hombre. Este simbolito es símbolo de hombre, ¿ok? Analiza al hombre, pero ya no lo analiza a nivel superficial, ya lo analiza a nivel intelectual y psicoemocional, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo les dije que había autores que van a compartir corrientes. Uno de ellos es Emilio Solá, o Emilio Solá. Él nació y escribió en el romanticismo, pero donde se encumbra va a ser en el realismo. ¿Con quién? Con esta. Esta a mí me dejaron leerla, la de Germinal, cuando estaba yo, como ustedes, en la prepa. Me impresionó mucho. Es un libro más o menos por acá así, de gordito. Más o menos así de largo y, bueno, de largo así y ancho así. Nos dejaban a nosotros un libro más o menos de ese estilo una vez al mes. Y tenemos que hacer una reseña. Me lo eché en menos de una semana. Estaba tan bueno el chisme de Emil Solá que yo literal hasta me paraba minutos antes lo que no hacía, para echarme unas lecturas antes de meterme a bañar. Cuando iba rumbo a la escuela, yo iba ahí metidísima. Hasta me pasé 2 que 3 veces la estación del metrobús, del trolebús, y de ahí me voy regresando.
porque estaba muy bueno. La verdad, estaba muy bueno. Y aparte, él retrata mucho todo lo que ocurrió precisamente en la Revolución Industrial, pero en Francia, porque él es francés. Retrata cómo vive Francia la era de la Revolución Industrial y es muy interesante. Por ejemplo, ahí nos decía en ese libro que los niños que empezaron a trabajar, ¿desde qué edad creen que empezaron a trabajar en las minas? Desde que empezaban a caminar, a los 2 años. Empezaban a llevarles costales o bolsas de tela a la gente que estaba dentro para meter, como no había lo que se llama, o sea, banda sin fin, sí conoce la banda sin fin, es la que está en los supers, donde pones tus productos y es la banda sin fin, ¿ok? Bueno, no existía banda sin fin, ni tampoco los carritos famosos de las minas para echar todas las piedras, entonces, de a costal. Ajá. Entonces los niños lo que hacían era llevar esos costales para que los rellenaran los más adultos o los niños más grandes de piedras. Los niños que podían cargar, jalar o lo que sea, vámonos a llevarnos todo eso. ¿A qué edad creen que moría un hombre promedio en una mina? Si empezaba a trabajar desde los 2 años. Estamos hablando, ojo, antes de que digan algo, aspiraban vapores de dentro de la mina, se llenaban de todo el hollín del carbón, porque lo que extraían era carbón. 25, 26 años. Ya el más longevo que trabajaba en una mina era 35 años. Acababan súper mal con algo que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Les quedaba el pulmón como si fuera piedra pómex, no sé si la conozcan. Nuestros pulmones son suavecitos, blanditos. Ajá. No podía respirar, asfixiada literalmente. Entonces, vean, la identidad de los niños podían trabajar desde que empezaban a caminar hasta que ya eran adultos jóvenes que morían. No por menos las mujeres no pasaban por eso, pasaban por muchas cosas. Desde prostitución, violaciones, trata de blancas, desde ese momento también, y también trabajar en las minas, en lo que pudieran llevando comida, cargando cosas, satisfaciendo a la gente de ahí. Entonces su vida era muy complicada. Obviamente había muchos abortos, había, aparte la mugre en sí, porque no era un país limpio. Estamos hablando que eran países que tenían poca agua, incluso en Francia, pues era lo más saludable posible, ¿verdad? Entonces había N cantidad de infecciones venéreas, sexuales y demás, ¿no? Más aparte, pues lo normal de gastroenteritis, que se morían porque las manos estaban mega puercas, como ponían, no sucias, eran mega puercas. Además, un artículo que sigue. No, ok. Entonces, vean, este señor en Germinal retrata toda esa vida y retrata cómo la gente migra del campo a la ciudad para empezar a trabajar en las fábricas y en las minas. Entonces, realmente tú puedes sentir la desesperación de la gente que describe ahí. Puedes percibir los aromas. Te describe tal como huelen las calles, cómo huelen los lugares, cómo ve a la gente, todo. O sea, literal era el chismecito del momento. Y así, cada uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces de ahí tenemos también el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Si el realismo es toda la verdad, ¿qué es el naturalismo? ¿De qué habla? De la naturaleza. Entonces, dice, sí, o sea, tu realidad sí está muy buena, pero pues vamos a cambiar un poquito, ¿no? Para que no esté tan duro. Entonces, nace el naturalismo también a la par del realismo. ¿Quién lo retrata? No, ese es después. ¿Quién lo retrata? Digo, ¿quién lo retrata? ¿Qué retrata? Pues las cuestiones naturales. ¿Qué tipo de personas lo hacen? Generalmente personas de la alta sociedad que no se van a mezclar con la gente del pueblo, que no te van a decir el día a día. Entonces, su día a día, bajo su esquema, bajo su vivencia. ¿Qué? Una naturaleza. ¿Ok? Bueno, después tenemos otra cosa, que ahí sí ya viene el comentario.
Aquí vamos a tener dos corrientes. Una es el modernismo y la otra la generación del 98. ¿A qué se refiere? Exclusivamente son de españoles esa generación. Son españoles que van a salir huyendo literal de la dictadura española. Ujú. Entonces vamos a ver un poco sus características.
Bueno,
Entonces, ¿qué tenemos aquí en estos años? Tenemos la segunda parte del siglo XIX, que son 1880, 1890. Tenemos principios del siglo XX, que son 1900, 1910. ¿Qué tenemos en esas épocas? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Antes. ¿Qué tenemos antes? ¿Podría ser menor de los 3 años o esta pertenece a la primera parte? No, ya pertenece a la segunda. ¿A la segunda? Ajá. ¿Qué otra cosa tenemos? Ah, ¿qué año lo tenemos aquí como emperador? Segundo Imperio Mexicano, ¿no? El segundo imperio que se le llama. Porque el primero fue con Agustín, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. También, ¿qué tenemos? La gesta de quién. La Revolución Mexicana, ¿no? Todo lo que acontece antes y demás. Tenemos el periodo también de Juárez, aquí sí, ¿no? Benito Juárez, gobierno de Juárez. Mundialmente, ¿qué tenemos? Ah, también tenemos otra cosa. ¿Quién gobernó durante 30 años aquí? La dictadura porfirista. Mundialmente, ¿qué tenemos? Mundialmente, ¿qué tenemos, chicos? Tienen su libro, todavía no pueden checar. ¿Quién estaba gobernando Europa? ¿Quién era la abuela de Europa? La misma Victoria. ¿Cómo se le llama eso? ¿Época qué? Estamos en plena época victoriana. ¿Qué más había? Los emperadores más significativos son los primeros. Ajá, tenemos el segundo imperio, pero en Europa, ¿qué estaba pasando? No lo pasamos, ¿qué más? Hay algo que se llama el imperialismo. ¿Qué pasó durante el imperialismo? ¿Quiénes eran las grandes potencias en ese momento? Obviamente esta señora, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quiénes se disputaban el territorio de Asia y África y Oceanía en esa época? Ajá, ¿quién más?
Rusia. Inglaterra, Rusia, ¿qué más? ¿Qué más? La nación de Japón. Y también Alemania. ¿Ok? Bueno, a ver acá. Acá, chicas. Entonces, ¿qué tenemos aquí de diferencia entre el realismo y el modernismo? ¿Por qué cambia la ideología de las personas y por qué cambia la forma de escribir? ¿Qué notan de diferente en esta que en esta? Es lo contrario, así como pasó que el romanticismo y el realismo son contrarios porque uno se vuelve más razón que sentimiento, aquí no se vuelven sentimentales, pero rechazan la realidad. Ajá. Entonces, ¿qué hacen? Usan la mitología. ¿Hasta dónde se remontan? ¿Hasta qué tipo de literatura? La antigua. Regresan a lo clásico nuevamente. ¿Ok? Inclinación a lo exótico, a la fineza de las palabras. ¿Qué se refiere a eso? No voy a hacer barroco, no lo voy a cargar, pero lo voy a poner más fino que la realidad que estamos viendo. ¿Ok? Lo exótico sí, porque empieza a haber cosas que tienen mucho más poder adquisitivo y las reflejan. ¿Ok? Combinaciones libres. Ah, ya no voy a seguir un canon, ya no voy a seguir una métrica, ya no voy a seguir una forma exclusiva de escribir, ya voy a escribir más coloquialmente, más como hablo con todos los demás. Por eso es una forma de escritura libre comparada con las anteriores. Ajá. Su símbolo es el cisne. ¿Por qué? Porque es algo precisamente fino, exótico, pero libre. Por eso es su símbolo. Es la elegancia, pero libertad. ¿Ok? Y es la primera corriente que nace en América. ¿Ok? ¿Quiénes tenemos de exponentes? Rubén Darío, que es el padre del modernismo. Ese se lo tienen que tatuar en la mente. Así como para el realismo, Benito Pérez Galdós es el papá. Esta obligatoriamente se las van a preguntar de una u otra forma. O les van a preguntar quién era Benito Pérez Galdós, o a qué corriente pertenece Benito Pérez Galdós, o quién era el padre del realismo. Benito Pérez Galdós. BPG, ¿ok? No es enfermedad venérea, pero es BPG, ¿ok? Así como para el modernismo es Rubén Darío. Hagan una analogía. Realismo es el Benito Pérez Galdós, como modernismo para Rubén Darío. Tenemos a Amado Nervo, ¿le suena? Latinoamericano también. Ramón López Velarde, mexicano. Horacio Quiroga, José Martín, ¿de dónde? Venezuela o Colombia. Gutiérrez Nájera, mexicano. Oscar Wilde. Kafka. Kafka nace en el modernismo, pero vamos a ver que también va a irse a otra corriente. Okay. Y Manuel de Unamuno. Manuel de Unamuno es generación del 98. ¿Ok? ¿Qué pasa con la generación del 98? Simple y sencillamente hay una dictadura como quien con Francisco Franco. Si se fijan, épocas de dictadura. El gobierno juarista, a pesar de que era liberal, lo estaba volviendo prácticamente una dictadura al reelegirse. ¿Ok? Entonces, al tener la dictadura con Francisco Franco, ¿qué ocurre? Los españoles quieren huir. Muchos no pueden huir físicamente, pero sí huyen a través de las letras. Entonces nace esta generación, que es la generación del 98, que es la que va a comenzar a mostrar ese modernismo que nace en América, pero que lo va a empezar a retratar en Europa. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda ahorita hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora vamos a otra corriente literaria, que es la primera mitad
del siglo XX iba a ser el vanguardismo. Aquí es el padre de los ismos. ¿Qué característica va a tener el vanguardismo? Bien revelador, hasta parece adolescente. ¿Eh? ¿No le suena? Contra la tradición. Contra lo tradicional. Por eso es adolescente el vanguardismo. ¿Eh? El que dijo cuestiona todo y quiere. Claro. ¿Qué hacen cuando, bueno, qué hacen ahorita que son adolescentes? Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué no me vas a dejar? ¿Por qué es ahora? Ah, no. ¿Por qué me lavar los trastes? ¿Por qué voy a levantar mi cuarto? ¿Por qué? 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 Ya cállate. ¿Por qué? ¿No? Sí, también fui mamá de adolescente. Y también fui adolescente. Ah, sí, sigue siendo un movimiento adolescente. Se vuelven muy osados, muy audaces, ¿no? Sigue siendo adolescente. Son tres características adolescentes. Lucha contra el tradicionalismo, audacia y libertad, y carácter experimental. ¿Y si hago esto? ¿Qué pasa? ¿Y si hago el otro? Pues ya te pasó. ¿No? Bueno, pues algo así, justo algo así. Ok, ahora, ¿qué es el futurismo? ¿Alguien sabe? ¿O de qué trata? Si estamos viendo que la característica en común de todas estas subcorrientes literarias del vanguardismo, en común van a tener que van a luchar contra lo tradicional, van a buscar maneras de escribir muy audaces, fuera de las métricas y en libertad, y que además son experimentales. ¿Qué les suena que haya sido el futurismo? Bueno, pues tiene que ver con la cuestión de avances científicos y tecnológicos. En sus obras van a retratar mucho eso. Lo que no existe, pero creen que podría existir o podría existir. ¿Ah? Y pues bueno, así tal cual, se los leo una parte del texto, dice: el futurismo se caracteriza por exaltar los avances técnicos y la civilización mecánica. Ojo, porque ahí no teníamos otro tipo de cuestiones, van a nacer después, como por ejemplo todo lo que es la era atómica, nuclear y demás, vienen mucho después. Ahorita lo único que pueden imaginar son los avances mecánicos, hasta cierto punto eléctricos, no electrónicos, pero sí eléctricos, ¿ok? Y dice, este espíritu quedó demostrado en la frase: un automóvil de carreras es más hermoso que la victoria de, ¿sí? La victoria de Samotracia. No sé a qué se refiere esa parte, y soy sincera, pero la verdad, lo único en común aquí es la cuestión de velocidad. Las máquinas
y la cuestión aeronáutica, que ya comenzaba, todo lo de los aviones y demás. Después, ¿qué tenemos con el dadaísmo? ¿A qué se refiere el dadaísmo? No tienen palabra alguna, solamente es como que no tienen mucho significado, por eso son como dadaísmo, que no tienen significado alguno. Exacto, justo dice, el dadaísmo fue absurdo, destructivo, ilógico y buscaba desafiar la capacidad racional del hombre y un grito de protesta a la guerra. O sea, realmente eran figuras y formas que no tenían razón de ser. Justo peleaba, como dicen, contra el raciocinio lógico. Era como que sacar tu parte loca, literal, tu parte loca. Por eso hay muchas pinturas en esta época del vanguardismo, entre ellos está Salvador Dalí, y están muchos que inclusive están hasta como el reloj que se derrite, todo ese tipo de figuras que nada más eran como pintarrayazos y demás, que no es que valen mucho de la expresión que no tiene. No me lo digo que así de pintura. Estaba enojado y se lo aventó. Ahí ves eso, ¿no? O sea, cualquier persona lo interpreta de una manera distinta. Pero realmente no hay una forma o una métrica o una característica específica como lo teníamos anteriormente con el modernismo. Ajá. Y así sucesivamente. Y obviamente viene la parte surrealista, que es todavía más intensa que el realismo. ¿Por qué? Porque te va a retratar fuera de la realidad, fuera de la ciencia. ¿Ok? Por ejemplo, surrealismo, aquí nos dice, su objetivo fue llegar al último sentido de la realidad, explorar el pensamiento del hombre cuando la razón está ausente, desligándose de toda preocupación moral o estética. ¿Ok? ¿Qué es el estridentismo? ¿A qué le suena algo estridente? ¿No es que es estridente? Muy grande, ¿Pero? muy grande. ¿Grande? ¿Qué más? Es algo molesto a la vista, algo incómodo al oído, algo incómodo a la visión. Eso es ser estridente. Es como así como que dices, estás sumamente corriente eléctrico. O sea, te molesta, te incomoda. Eso es ser estridente, que te incomoda cualquiera de tus sentidos. Visual, auditivo, inclusive del gusto, del tacto, todo. ¿Ok? Molesta el sentido. Mm, Y bueno, vamos a ver ahora los autores de esta parte. Les voy a sonar algunos. Más o menos. Sí.
Ok, ¿qué estaba pasando en esta mitad del siglo XX? ¿Qué más? La Revolución Rusa. ¿Qué más? ¿Revolución rusa? ¿Qué más? La Gran Depresión. ¿Qué más? ¿Qué? La Gran Depresión. Bueno, pero, ¿qué me decimos en orden? Ok. Ah. ¿Ya le dijiste? La Gran Depresión. O llamada también como Crisis económica. la del crack del 19. ¿Vale? No escuché, perdón. Nación de la URSS. De hecho, la revolución rusa. ¿La calle de quién? ¿De los Ares? Ujú, con la revolución rusa. ¿Qué más? La revolución tecnológica. Bueno, científica, algo así como una revolución científica tecnológica. ¿A tú te refieres a lo de la Guerra Fría? Es más adelante, en la segunda mitad del siglo XX. ¿No? ¿Qué más tenemos? La creación de la bomba atómica. Ajá. Aquí en México, ¿qué tenemos? ¿Vale? Revolución Mexicana. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos? Después de la Revolución Mexicana, tenemos otros movimientos y otros presidentes. Entre ellos, hay uno que destaca, o considero que por lo menos debería destacar más, porque fue el primer presidente que gobernó con una constitución en la mano. El carrancismo, los movimientos, ¿cómo se llaman? ¿Movimientos qué? De los caudillos, ¿no? Los movimientos caudillistas. Etcétera. Entonces, ¿qué pueden ver aquí de diferente a acá? Finalmente seguimos teniendo guerras, ¿no? Finalmente seguimos teniendo movimientos bélicos. Eso es algo común que tenemos inclusive en las tres corrientes literarias. Pero ¿qué nos diferencia aquí de acá? Porque acá retratan y rechazan la realidad, usan la mitología, y acá lucha con el tradicionalismo, o sea, como que se liberan, como que son unos adolescentes nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué se mueven ahora sí? ¿Qué había acá que no hay acá? Aquí que había, y algo bien representativo. Por eso se conoce que era una época. La época victoriana fue un parteaguas muy importante. ¿Por qué? Porque dominó toda Europa. Por eso era la abuela de Europa. Ponía a su familia en los imperios más representativos para tener el poder. ¿Qué pasa de aquel lado? Se rompe ese poderío. Comienza a haber más movimientos, más guerras. Antes acá las guerras eran por tener ¿qué? Tierra. Acá ¿por qué era? Por poder. Poder adquisitivo y poder político. Ya las tierras se habían repartido. Faltaban muy poquitas por repartirse, que era África y un poquito de Asia. Pero finalmente quedan las guerras por poder. Pero también ¿qué hay? Hay movimientos también científicos, así es, intelectuales, pero también hay represiones. ¿Con qué? Con las dictaduras, con las cuestiones de Hitler, Hirohito, Mussolini, ¿no?
que eran las tres dictaduras más importantes durante la Segunda Guerra Mundial, por eso se dio, de hecho, para sofocarlas, porque estaban a punto de brincarse también del otro lado del charco, por eso se unieron. ¿Quiénes? Los más poderosos del mundo. ¿Quiénes eran? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Quién más? ¿De dónde provenían? ¿De qué país provenía Estados Unidos? Los ingleses. ¿Y quién más se les unió? Rusia, que eran los contrarios en cuestión de poder socioeconómico, era un poder completamente contrario. Era el otro lado de la moneda del capitalismo. Sin embargo, ¿cuál es el lema que dicen? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y obviamente Stalin no quería que Hitler gobernara su país. Entonces era su enemigo. ¿Quién era el enemigo de su enemigo? Entonces tuvo que tragar el orgullo y no, espera. Hagamos un frente en común. ¿No? Nosotros tuvieron que pensar de esta manera. ¿Ok? Entonces, viendo todo este movimiento, precisamente tenemos este tipo de autores que sí efectivamente van a tener una manera más libre de escribir, simplemente han tenido oportunidad de leer El Principito en alguna ocasión, sí. Es una lectura que no es para niños, de hecho. No, para niños. No es para niños. No es para niños, No es para niños. Sí. Sin embargo, te enseña muchas cosas, ¿no? Pero es una literatura ágil, es una literatura libre, porque no lleva cierto canon, está bien loca, ¿no? Porque por eso hace su carácter experimental, ¿no? Como que te comes un elefante y estás con la panzota con forma de elefante, ¿no? Como que la rosa te habla y eres mi amor, mi vida y mi cielo. Mi cielo, ¿ok? Y así vamos a ver diferentes cosas, ¿no? Simplemente cómo son las lecturas de Calderón de la Barca. Ay, están muy fumados. Bien fumadotas, ¿verdad? Sí. Y bien, tiene este estilo muy chistoso como que tienes que leer y no lo entiendes. Se te hace en un párrafo de 50,000 palabras, te describe cómo se cayeron dos personas de un caballo en un cerro. Está muy chistoso. Sí, justo. Entonces, vean cómo se evaden de su realidad, ¿sí? Se van a una realidad literalmente alterna. Sí. Parece que se fumaron un churro. Entonces, vean la diferencia y cómo influyen los sucesos históricos en la psique de las personas y en su forma de escribir. Y no nada más es una o dos, es una generación. Por eso son corrientes, porque es un tiempo y una cierta generación de personas que van a escribir en la misma. ¿Y los gobiernos me pasó lo mismo aquí o en otras cosas delante? Ah, ¿Ok? Nos falta una. Ok. Ok, déjenme ver cómo me dijo el otro, porque como ya está más enriquecido. maestra, ¿Sí? el libro dice de las 39. aquí dice No es que es un universal, porque es Estados Unidos. Sí. Pero- sí, ahí me encuentro. Entonces, para entre la primera y segunda guerra mundial. Ah, sí, disculpa. Ahorita le corrijo. Yo aquí lo puse como la Gran Depresión, pero es lo mismo. Se pierde el 29. Sí, el 29. Ujú. Ok, ¿puedo borrar el inicio?
Y vamos con la última. En la segunda mitad del siglo XX,
No, sí, aquí se viene más interesante. ¿Qué eventos históricos tenemos en la segunda mitad de 1950 para fue de México 68? No se gana muy bien. Terremoto del 85. Ajá. Mismo para acá, pero un poquito atrás, ¿qué más tenemos? Máxima, ¿no? Un poquito más para atrás. Nos echamos un cachito más para atrás. ¿Quién creó el Politécnico Nacional? El cardenismo. Ujú. Eso aquí en México, en las Europas y todo el mundo, ahora sí tenemos la Guerra Fría, que es la revolución tecnológica que nos también. Tenemos también la caída de la URSS. ¿Qué más tenemos? ¿No? La caída del muro de Berlín. También tenemos la guerra del Golfo Pérsico. Tenemos también la independencia de África y Asia, Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué más tenemos? Chernobyl. La primera mitad, porque la segunda va a comenzar. Ah, cierto. Tienes razón. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? La guerra de Palestina, ¿no? Israel y Palestina. Ucrania y Rusia. Esto ya es más reciente, ¿verdad? Pero bueno, estamos con quejas para todo el 17. Pero váyanse un poco más a la historia que no les ha tocado a ustedes. Vámonos un poco más atrás. Me interesa que conozcan antes de ustedes, que les tocó a sus abuelos y una parte de sus papás, ¿no? ¿Qué más? Algo muy importante y que no es todo malo. La globalización eso tuvo mucho que ver con el nacimiento del internet. Tele a color, ¿no? Ay, bueno, sí, es más otrecito. Bueno. Con camarena. ¿Ok? Pero bueno, aquí, justo les decía, me tocó esa parte que llegara a internet aquí a mí. Yo tenía 18 años. Tenía 18 años cuando comenzamos con el internet. Ya, desconéctate que voy a hacer una llamada. O había teléfono o había internet. Entonces tenías que hacer tu tarea y la mamá y el papá. O viceversa, entonces estabas en internet para sacar cosas y no era así de como ahora que Google,
No, tenías que programar para meterte en la base de datos de los Estados Unidos de América. Y de ahí te enlazaban a otras páginas. Literal, tenías que programar para entrar al internet. Bajo lo que era el lenguaje máquina, en el MS2. Si es que ustedes ubican esa parte. Es el lenguaje máquina, donde la pantalla está completamente negra y son puros comandos. Tenías que meterte con comandos. Ni a quien le chocara como a mí la programación era un sufridero. Nunca me gustó programar. Odié programar. Lo sé hacer, pero lo odio. Entonces, era todo un trauma y un reto meterte en una página. Porque aparte todo era carísimo. Y no todas las telefonías, porque en ese tiempo había Axtel, Avantel, Yusa, obviamente Telmex, no todas las telefonías te daban el acceso a tu red inalámbrica, ¿no? A tu red de internet, alámbrica, perdón. Entonces, empezamos a tener todo este tipo de cuestiones que siguen siendo movimientos. Ya no son movimientos por conseguir tierras, ya no son movimientos por conseguir poder. Ahora, ¿por qué son esos movimientos? Intelectuales, así es. Ver quién es el más fregón de los fregones y quién tiene la mejor tecnología. Esa era la lucha ahora. Es la lucha ahora. Y sigue siendo la lucha ahora, ¿no? Ahora ya se cambia un poco más para cuestiones de ideologías y cuestiones más sociales. Simplemente, ¿qué está haciendo actualmente el presidente de Estados Unidos? Está brincando para atrás en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el no respetar ciertos derechos que ya se han ganado. El retroceder, el quitar a la gente, inclusive el osar quitarles la nacionalidad a la gente, valga la redundancia, que ha nacido en Estados Unidos, pero que provienen de padres de otros países. Él es el vivo ejemplo. Su mamá era irlandesa. Su papá de otro lado, él no es de familia nativa americana. Él es de padres refugiados, literal. Es ilógico, pero pues lo está haciendo, ¿no? Entonces, todo eso a qué te lleva, volvemos a lo mismo, a demostrar lo irreal como algo común, la tendencia a difundir lo real con lo fantasioso, el que nace en las sagas, un estilo libre, completamente subjetivo. Muchas veces el autor habla a través de los personajes o inclusive el mismo autor tiene la palabra dentro de las obras. Una de las obras más emblemáticas, ahí también que no lo noté, digo, ya son más para acá, viene siendo, por ejemplo, de las sagas, fue muy importante Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Una saga muy grande, inclusive también hubo otra que a otros no les gusta porque es muy romanticona, es la de, ¿qué? Lo de estos vampiritos y los entonces me la chuté leída, me la chuté en películas, me la chuté en todas las maneras que se puedan imaginar. Entonces aquí ya, desde Harry Potter, la de Crepúsculo, obviamente con Disney, con la Sirenita, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí se van dando cuenta la diferente forma de escribir. Aunque es edad contemporánea, no es lo mismo cómo escribía Gabriela Mistral o cómo escribía Octavio Paz, que es uno de los premios Nobel en México, a cómo escribe ahora esta mujer, la de Harry Potter, ¿no? Son estilos muy distintos, sin embargo, caen en la época contemporánea. ¿Por qué? Porque tienen en común todo esto. Se dan cuenta cómo la historia impacta en la psique de las personas y cómo impacta para hacer otra cosa. ¿Desde qué años estamos compartiendo este tipo de corriente literaria? Cuando en otros momentos ya habíamos cambiado como por 2 o por 3. Estamos hablando, digamos, ¿qué? ¿Cuánto les gusta? De 1950 para acá. Casi un siglo. Estamos compartiendo el mismo tipo de corriente, ¿no? Y que se dan también con lecturas muy futuristas también. Simplemente no nos vamos tan lejos, la Guerra de las Galaxias. Es una saga que tiene muchos años, sin embargo, se vio muy futurista y es hoy por hoy que muchos todavía la siguen. El Señor de los Anillos también es otra saga que también ocupa el mostrar la realidad, pero también mostrar la fantasía como uno solo. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con Drácula? Otra.
¿no? Y que la han remasterizado y puesto en diferentes formas en películas, pero es la misma, ¿no? Entonces vean cómo el hombre va cambiando a través de su historia, va cambiando la forma en cómo la plasma. Por eso yo les decía que estas tres disciplinas, historia de México, historia universal y literatura, sí o sí van ligadas. No puede estar una sin la otra. Al menos literatura no puede nacer si no tiene historia. De la que quieras. Entonces véanlo como el combo perfecto para su examen. Si conoces literatura, vas a conocer algo de historia forzosamente. Y si tú conoces historia, vas a saber algo de literatura. Por eso, cuando estén en su examen, no se espanten si no encuentran la respuesta, váyanse más adelante. Posiblemente esté en la parte de literatura. Posiblemente esté en la parte de historia algo de literatura. ¿Ok? Entonces, aquí la moraleja es que entiendan lo que están ustedes viendo. Y si se fijan, yo les hice analogías con respecto, por ejemplo, al vanguardismo. Les puedo apostar que si hacen la analogía con ustedes, que son adolescentes, van a entender el vanguardismo. Y se van a acordar que el vanguardismo es medio rebelde, audaz, experimental, porque así son ustedes. ¿Qué les dije con respecto al siglo de las luces, el siglo de la ilustración? ¿En qué siglo nació? 18, cuando ustedes son mayores de edad. ¿Se dan cuenta? Hay que hacer analogías, construir analogías para entender los conceptos. Y por eso yo les retomo siempre en las clases todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque se les va sembrando. Y se van a acordar. En cuanto vean alguna cosa que les detone el recuerdo, se les va a venir el tema. Por eso es importante que lo estudien como un tema completo. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Parece que abajo de gracias por el juego. 100 años de soledad. Ah. Igual de primero. Sí. Ok. Bueno, ¿alguna duda? Voy a borrarlo de acá, ¿eh? ¿Alguna duda, chicos? Dentro de la corriente contemporánea tendría como ramas del realismo mágico. Así es. De literatura como para chocolate. Exactamente. Justo. Todo eso. ¿Por qué? Porque pues ya es un estilo libre. Literal, es un estilo libre. La forma de escritura. ¿Qué es con esta señora, la esposa? No me acuerdo de quién era. Los dos eran escritores. ¿Cómo va para chocolate? Es esta. No me acuerdo. Pero era esposa de uno de estos escritores también. Y se divorció. Es algo de Arau. Alfonso Arau era esposo de la escritora de Cómo va para chocolate. Y al terminar el libro se divorció. Bueno. Terrible historia, terrible historia. El chisme en la literatura. El chismito en la literatura. Por eso dicen que el mejor amigo es un libro. Se cuentan muchos chismes. Pero lo bueno es que él no cuenta los suyos. ¿Ok? Bueno, entonces, ya casi vamos a acabar. Nos va a faltar solo una unidad, que la vamos a ver muy rápido en la siguiente clase y acabamos con literatura. ¿Me cuentan su libro, por favor, el de guía universitaria? Esta me falta. Tienen otro, ¿verdad? La verdad es que no me la pone. A veces te pregunto. Ok, nos faltó ver nada más premios Nobel, que es un cuadrito, nada más. Bueno, si no se los Ok, miren, tenemos aquí la de premios Nobel.
y el boom latinoamericano. El boom latinoamericano no es más que la parte moderna, el modernismo y la parte contemporánea, ¿ok? Entonces, me van a reproducir el de premios Nobel, el cuadrito, ajá, de tarea. Y me van a hacer sé que no hemos acabado, pero me van a resolver el cuestionario que viene hasta el final de la unidad 2. Son las páginas del ejercicio el 833 a la 838. Desde la página 833 a la 838. Viene una parte de ejercicios que ya está resuelto. Prácticamente es copiar esa parte en la parte de tareas. Viene una lectura. La lectura nada más saquen una fotocopia, peguen. ¿Ok? En la que son lecturas es fotocopia y peguen esta fotocopia de la lectura. ¿Qué pasa de estar en el 40 de España, no? Ahorita les digo. 830, así es. Entonces, tarea 1, a ver, no repito, pongan atención. Tarea 1, copiar el cuadro de la página 830, que es premios Nobel, y tarea 2, resolver los ejercicios, que bueno, ya hay una parte resueltos, de la página 833 a la 838. ¿Ok? Va a haber una parte que no hemos visto, que viene siendo texto narrativo, pero no hemos visto entre comillas, porque ya lo hemos visto en alguna parte al inicio de las clases de literatura. Nada más están aquí reforzando la parte del texto narrativo, que son los cuentos, la utilización de cuentos y todo eso. Lo vamos a tocar, ¿ok? Y con esto concluimos la unidad 2. Y nos va a quedar una pequeña unidad que es la 3, que es la cuestión de resumen, paráfrasis, cita textual y todo, porque ya de alguna lo han estado viendo en español. ¿Ok? Pero es un refuerzo que finalmente tenemos que dar aquí. ¿Ok? ¿Algunas dudas, chicos? Y ojo, les dejé también un cuadro, muchas gracias, que completan, ¿se acuerdan que les dije que pusieran las obras a quien correspondían? Lo mismo me van a hacer con estas 4 corrientes que tenemos. Hay que completarlo. ¿Ok? Ese cuadro. El punto 3. Completar, indicar, qué autor pertenecen. Disculpen las letras. Quiero escribir tan rápido. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Bueno, pues excelente fin de semana. Estudien, por favor, porque la siguiente voy a hacer examen de corrientes literarias. Pues no los voy a soltar hasta que no me digan la literatura. No lo van a olvidar. ¿Vale? Bueno, bonito fin. Dicen que hay ¿puedo borrar, chicos? Sí. Ya, ya se voy para allá.